Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. La candidata a la presidencia de Ecuador por el movimiento político Revolución Ciudadana, Luisa González, manifestó tras la segunda vuelta electoral que desconoce los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador al actual mandatario Daniel Noboa, pero también denunció un fraude electoral en contra de la voluntad popular. Vamos a ver más detalles a propósito del tema. Luisa González también denunció que el mandatario incurrió en abuso de poder, ya que nunca pidió licencia para hacer campaña y utilizó al CNE para imponer una agenda autoritaria. Añadió que con posterioridad declaró estado de excepción, todo ello para cometer un colosal fraude. Ha dicho que 11 encuestas le conferían la victoria a Revolución Ciudadana, incluso las encargadas del gobierno mismo, por lo que exigió que se abran las urnas y se haga un reconteo de los votos. Tras esos hechos, organizaciones sociales y políticas han respaldado a Luisa González respecto a la denuncia de fraude electoral y se ha unido el pueblo ecuatoriano para enfrentar este duro escenario político que dicen atravesar luego del 13 de abril. Pero antes de este análisis, les recuerdo a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo de la pregunta que hemos hecho al respecto. Igualmente aquí compartimos el código QR para que usted pueda participar. En Ecuador, la candidata a la presidencia, Luisa González, no reconoce los resultados del balotaje del 13 de abril. ¿Cómo se traduce su denuncia contra el Estado y la realidad ecuatoriana? Ahí están las opciones. Instituciones serviles a Daniel Noboa. Noboa usó su cargo para manipular el proceso electoral. Potencias y organizaciones internacionales detrás del fraude. Se complejiza la crisis que atraviesa el país. Así, las opciones de esta encuesta que hemos preparado, le invitamos a participar. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas sobre el tema. Vamos al análisis. Me acompaña Irene León, socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad desde Ecuador. Muchísimas gracias, Irene, por tu tiempo. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Luis. Bueno, quería empezar por preguntarte qué ocurrió el 13 de abril en Ecuador. ¿Se justifican las denuncias de Luisa González sobre lo que ha ocurrido en el proceso electoral? ¿Tu lectura? Bueno, creo que hay un cúmulo de hechos que justifican ampliamente esa denuncia, hechos que sucedieron prácticamente desde el inicio de la convocatoria al proceso electoral hasta el último día, hasta el día de hoy. Eh, Principalmente la víspera del día electoral, como usted lo señaló, el, el candidato y presidente Daniel Noboa declaró una vez más al país en estado de excepción. Y es un estado de excepción bastante eh, duro, porque incluso no solamente que conculca derechos fundamentales, sino que va a ciertos extremos, como por ejemplo en el caso de tener acceso a revisar la correspondencia de las personas, incluso combina a las empresas de telecomunicación a abrir sus datos a cualquier demanda de la fuerza pública. Entonces hay extremos como esos que generaron mucha presión en la ciudadanía y también en las fuerzas políticas. Hay que decir que hay legislación nacional e internacional que prohíbe que las declaratorias de estado de excepción influencien el desarrollo de actos políticos y justamente las elecciones del día 13 eran un acto político. Entonces, podemos ver algunas decisiones que se tomaron y hechos que sucedieron que son de algún modo conexos a la realidad electoral, porque por ejemplo se puede decir fue una decisión en el marco de la gestión presidencial, presuntamente para dar una lección a la gente que actúa de manera violenta.
Pero entonces en este sentido se puede decir, bueno, es un hecho extraelectoral, pero justamente sucedió el día electoral y ahora en los días postelectorales. Entonces son situaciones, condiciones de muchísima presión que se suman a otros hechos de ilegalidad que se vinieron cometiendo por parte del candidato Noboa todos los días. Adicionalmente, el movimiento Revolución Ciudadana ha denunciado hechos concretos que tienen que ver ya con la gestión de las urnas, de los documentos electorales. Y es ampliamente justificado esta denuncia, puesto que eh, normalmente deben haber garantías. El Consejo Nacional Electoral debe mostrar garantías políticas y garantías electorales para que eso se desarrolle de manera muy sana. Y eso no sucedió en Ecuador, puesto que también el Consejo Nacional Electoral actuó de manera imprevista, cambiando ciertas reglas del juego, ya iniciado el proceso electoral. Entonces, los hechos no solo sucedieron el día electoral ayer, sino también durante todo el proceso, y eso muestra a qué punto la institucionalidad de Ecuador está venida a menos y cómo esta conjunción entre el poder económico y el poder político que se expresa en la persona del presidente Daniel Noboa puede subsumir incluso a los 5 poderes del Estado, como está sucediendo en Ecuador, y con el riesgo de que con estas elecciones, contrario a que se afiance la democracia, más bien se afiance un régimen autoritario como el que se ha venido expresando desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa e incluso antes, desde el retorno al neoliberalismo hace ya más de 7 años en Ecuador. Bueno, vamos a ver, si me permites, Irene, parte de las reacciones y empiezo por la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien destacó el abuso de poder empleado por Daniel Noboa para este proceso constitucional y garantizar de alguna manera el mayor fraude electoral en Ecuador. Esto decía. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia, segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia. Y luego, estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Y bueno, otras reacciones no tardaron ante este hecho de preocupación sobre la soberanía ecuatoriana. Vamos a ver algunas de ellas. Empiezo por el comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. ALBA TCP condenó categóricamente las acciones irregulares que apuntan a la concreción de un manifiesto fraude electoral premeditado. La Secretaría Ejecutiva del ALBA apoya la demanda de revisión del proceso electoral mediante una investigación rigurosa. Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, denunció el grave atentado contra la voluntad popular cometido durante las recientes elecciones presidenciales, alegando que lo ocurrido se trata de un montaje sistemático orientado a imponer por la fuerza un proyecto autoritario encabezado por Daniel Noboa, cuyo ascenso al poder carece de legitimidad democrática, con una exclusión deliberada de veedurías internacionales. Y por último vemos el comunicado del Frente Guazú, importante coalición de izquierda de Paraguay, quien denunció que el gobierno ecuatoriano ha ejecutado un escandaloso burdo fraude electoral. Asegura que Noboa ha oprimido al pueblo ecuatoriano y se ha valido del órgano electoral para torcer la voluntad popular y evitar el avance de las fuerzas progresistas. 3 comunicados, 3 reacciones en el continente, Irene, que dan cuenta también de la posición de organismos internacionales ante la preocupación en Ecuador por este proceso electoral. ¿Tu lectura? Bueno, además de estos organismos importantes como ALBA TCP, ha habido preocupación
desde los grupos de observación electoral que estaban presentes en Ecuador la jornada de ayer. Desde la primera vuelta, por ejemplo, la delegación de observación de la Unión Europea incluso ya señaló este tipo de acciones ilegales pre-acto electoral que se estaban manifestando, como por ejemplo las arbitrariedades que cometió el candidato Daniel Noboa. Entonces, creo que el resultado que se expresó ayer, en cierta manera, era una cuestión anunciada y que desgraciadamente no hubo suficiente denuncia previa para alertar sobre lo que estaba sucediendo en Ecuador. Y justamente en esa misma línea está la declaratoria de estado de excepción el día de las elecciones, yo insisto, es un grave golpe a la democracia, a las prácticas democráticas y sobre todo a los derechos políticos, no solo de la candidata Luisa González y de los movimientos y partidos que se aglutinaron para postular su candidatura, sino también para todo el pueblo ecuatoriano, porque la cesión de derechos fundamentales y directamente afecta a los derechos políticos y eso es muy grave. Y en segundo lugar, hay que decir que la propuesta del candidato Daniel Noboa, que es una propuesta anarcocapitalista y autoritaria, como lo señaló usted, lo de autoritaria, se está imponiendo a la fuerza en Ecuador. Es decir, Ecuador ha pasado en un corto lapso de tiempo por un proceso de la propuesta neoliberal de achicamiento del Estado a una desinstitucionalización y ahora a una directa agresión al Estado, es decir, estos actos de desconocer las instituciones democráticas del candidato Noboa, por ejemplo, demuestran que para él y para su entorno no cuenta y no hay necesidad de respetar esa institucionalidad. Y por el contrario, desde hace más de un año que él está en el poder, vemos cómo ya ni siquiera se toma en consideración las instituciones y que está apuntando hacia ya no un achicamiento, como digo, sino más bien a subsumir al propio Estado a los intereses del capital privado. Así que hay muchos riesgos con esta situación. Sí, quería preguntarte, Irene, también. Vamos a ver la reacción primero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre este fraude electoral de Daniel Noboa y denunciaba que fue realizado por la organización Súmate, apoyado por Estados Unidos, teniendo en cuenta precisamente el escenario que se vivió en la capital venezolana, con incluso gente protestando hacia Ecuador porque no se les permitía votar a algunos ciudadanos ecuatorianos. Esto decía ahí su denuncia. De hecho, dicen que el fraude que se ha hecho en Ecuador lo hizo Súmate, la organización Súmate, experta en guerras psicológicas, en fraudes electorales, reconocido por el fraudulento dictador del Ecuador, Daniel Noboa, que es la organización Súmate de Venezuela, quien montó el fraude. Escandaloso, putrefacto, apoyado por el imperialismo, financiado por el imperialismo. Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro. Irene, para finalizar, tu opinión sobre los medios de comunicación, la manera no solo cómo se abordó desde el punto de vista mediático toda la jornada electoral, sino también la denuncia que hacen algunos voceros y algunos otros miembros de partidos políticos y organizaciones que han dicho que no se le está prestando demasiada atención a todo este escenario del fraude, o por lo menos de las irregularidades que se han venido planteando. Rápidamente para finalizar. Bueno, en este escenario de poder y de autoritarismo en Ecuador, hay que señalar que el país vive un proceso de intensificación de la persecución judicial y política contra principalmente el movimiento Revolución Ciudadana, y en ese sentido los medios de comunicación, principalmente corporativos, son actores de este proceso
de desinstitucionalización y de conculcación de la democracia. Entonces, no ha habido mucho eco firme, digamos, positivo de la denuncia que ha hecho Luisa González, sino más bien una legitimación de la postura del Consejo Nacional Electoral sin dar eco a ninguna crítica, obviamente, sino simplemente legitimando los hechos. Por otro lado, los medios de comunicación son parte muy activa en Ecuador del avance de estas formas de campaña electoral cognitiva que está orientada a influenciar en las emociones, en los sentimientos, en los comportamientos de la gente y no necesariamente a dar información sobre las candidaturas para que tomen posición. Y justamente la candidatura de la campaña de Daniel Noboa tenía esos componentes. Es una campaña cognitiva que generó muchas movilizaciones en redes y también en medios para despertar estas emociones polarizadas en la sociedad y buscar agentes externos incluso que expliquen por qué debe ser electo él, obviando situaciones reales, nacionales, que la gente vive, siente en el cotidiano para adherirse a posturas, por ejemplo, como la satanización de Venezuela, como los riesgos del comunismo, como una supuesta propuesta de Luisa González para desdolarizar el país. Hay que decir que Ecuador no tiene moneda propia, el dólar estadounidense es el que se usa aquí. Y entonces, bueno, en todo caso, para cerrar sobre esto de los medios de comunicación, sí, los medios corporativos son activos en todo este proceso y tienen una responsabilidad también en la vigencia o no vigencia democrática en Ecuador. Y en medio de una crisis multidimensional en este país latinoamericano. Irene, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Gracias a Telesur. No, muchísimas gracias a ti, nuestra invitada Irene León, socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad desde Ecuador. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Recuerde, tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, ya continuamos con más del Mundo desde el Sur. Telesur presenta un viaje por el mundo de las redes sociales y el universo digital. Conoce los misterios y peligros que se esconden tras las pantallas y descubre los beneficios de estas plataformas. Enredados, un nuevo programa sobre los avances que van más allá de la tendencia. Todos los sábados, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Ecuador, luego de la jornada electoral del 13 de abril. La candidata Luisa González dio a conocer las razones de su negación a la victoria de Daniel Noboa, denunciando irregularidades que lo convierten en un presidente ilegítimo. Encabezando las denuncias de fraude electoral se encuentra la inexistencia de la solicitud de la licencia reglamentaria para presentarse a la reelección del presidente Noboa. La normativa ecuatoriana plantea que cualquier autoridad que busque su reelección inmediata debe pedir licencia del cargo durante el periodo de la campaña electoral y en el caso del presidente se contempla que delegue sus funciones temporalmente a la vicepresidente, un deber marcado por disputas y pugna de poder. La segunda es la declaración del estado de excepción a pocas horas del inicio de las votaciones en 7 provincias, en las cuales regularmente gana la Revolución Ciudadana. Esto también fue denunciado por organismos defensores de derechos humanos por ser una violación a derechos fundamentales y un atentado a la democracia. La tercera es la restricción del CNE al voto desde el exterior, pues impidió ejercer su derecho a más de 10.000 ciudadanos ecuatorianos que residen en Venezuela. La cuarta es una denuncia a las autoridades electorales que reasignaron 18 recintos de votación dando como justificación la situación climática del país.
Y por último, el CNE validó documentos electorales sin firmas, infringiendo las normas comiciales de la Nación tras la publicación de los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial. El secretario general del partido Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, denunció que todas las actas sin las firmas de autoridades de la JRB favorecen a Daniel Noboa. Son las razones que ha esgrimido la organización política para decir que hay fraude electoral. María Fernanda Andrade, investigadora social y activista de Ecuador, nos acompaña para poder entender el escenario y qué viene de ahora en más. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu tiempo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, ya se dio el proceso electoral, está esta denuncia de fraude por parte de la Revolución Ciudadana. ¿Qué dice el Código de la Democracia? ¿Qué se puede decir a propósito de esta denuncia de Luisa González y qué viene para ti de ahora en más? Bueno, realmente ha sido una falta de respeto total, una ruptura con la Constitución, con las leyes. Se ha roto el Código de la Democracia, que pues justamente tiene tantos candados a últimos cambios, a cambios de última hora que se han ido dando en los últimos días. La declaratoria de un estado de excepción, sobre todo en la costa ecuatoriana, donde la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, tiene el mayor número de votantes, pues ha sido sellado, digamos, ha sido limitado de poder tener esta libertad incluso de movilización, de organización, para en los últimos días poder acudir a tener su derecho de votación, ¿no? Ha sucedido varias irregularidades, hay que tomar en cuenta que el CNE, que el Consejo Nacional Electoral, pues tiene desde hace mucho tiempo una persona en el cargo de presidenta como es Diana Tamaín, de una manera ilegítima, ha permanecido durante años sin un justificativo legal. Venimos viendo ya 2 elecciones anteriores de la primera vuelta y de las elecciones anteriores en las que varios partidos políticos han denunciado irregularidades y sin embargo nunca se ha dado respuesta, ¿no? Y no solo con lo electoral presidencial, sino con varios procesos como el que nos deben, el que deben tanto a los movimientos ambientalistas y sociales como es la cuestión del Yasuní, del campo donde se extrae minas y petróleo, ¿no? Entonces ha habido muchísima realmente conmoción, hemos visto mucho movimiento de militares injustificado. Tenemos también el dato de que hubo un retiro de la Guardia Militar de protección de la candidata Luisa González a 2 días de las elecciones, cuestión que se llamó mucho la atención y hasta se llegó a hablar a nivel internacional, porque no puede ser posible que a última hora le retiren esta Guardia Militar y le reemplacen también por otra, ¿no? Bueno, también hay que hablar de cuál fue el movimiento político previamente a esta situación, que fue más de tipo urgente, ¿no? Que fue la entrega de bonos. En total son 600 millones que se ha dado a las personas en razón de de salvar, de un salvataje, ¿no? Sobre los sectores que están sufriendo inundaciones, lluvias extremas en la costa. Se ha dado bonos para, bueno, policías militares, personas que están ayudando a limpiar el derrame petrolero que también fue causante el gobierno del Ecuador. Entonces, se han dado varios movimientos a último momento que realmente hacen dudar. El fraude, obviamente, es una cuestión que ha llamado mucho la atención. Creo que en general la ciudadanía se encuentra confundida y atónita, puesto que, como sabemos, en las encuestas las preferencias siempre han dado para Luisa González, ¿no? Como una, digamos, desde 3 puntos en adelante hasta 8 puntos se ha dado en ciertas encuestadoras, pero son, así como dice el presidente, en realidad son como 12 o 14 encuestadoras. No hacía mucha falta realmente. Sí. Estudiar estas encuestas, era el sentir popular que veíamos en las calles, ¿no? Entonces ha sido muy sorprendente este resultado, sobre todo con este rango, ¿no? Me parece que son 11 puntos los que está dando ahorita el Consejo Nacional Electoral en favor de Daniel Noboa. Y ha dicho precisamente la candidata a la presidencia, Luisa González, siempre ha colocado por delante la postura que ha tenido su partido en torno a los resultados anteriores, ha reconocido la derrota en varias oportunidades. Sin embargo, en esta oportunidad no lo hace dependiendo, por supuesto, de todas estas irregularidades y de lo que ha comentado las encuestas en ese país. Esto decía. Quiero ser muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas.
Hoy no reconocemos los resultados. Voy a ser muy clara. En nombre de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los y las jóvenes, a los que represento, a los que representamos, todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Bueno, y teníamos a la candidata a la presidencia, Luisa González. Era la primera reacción en torno a este proceso comicial. María Fernanda, ha habido un silencio por parte del Consejo Nacional Electoral en torno no solamente a las denuncias, al fraude que está la Revolución Ciudadana denunciando en esta ocasión, sino también de cualquier otro tipo de, digamos, de irregularidad que se haya cometido dentro de lo que es el proceso comicial. Tu lectura también sobre la posición del CNE. Así es, han acontecido varios actos irregulares de los cuales pues no se ha dado respuesta ni siquiera a nivel local, a nivel provincial, de peor manera a nivel nacional. Recordemos también que físicamente es una cuestión simbólica lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en su sede en la capital de Ecuador, que es Quito, que ha sido cercar alrededor de una cuadra o 2 cuadras todo su recinto, su predio, ¿no? Es decir, evitando que exista alguna conglomeración, exista alguna presencia social significativa, pues que entorpezca, ¿no? Digamos, todo lo que claramente se ha venido anunciando, se ha venido anticipando. Hemos escuchado voces de compañeros de varios partidos políticos del movimiento social denunciando previamente varias irregularidades en el Consejo Nacional Electoral en el Guayas, denunciando que ha habido una persecución y una expulsión de todos los miembros del partido, del movimiento Revolución Ciudadana, de la candidata González. Desde hace mucho tiempo, hace meses ya, han irrumpido con irregularidades informáticas también dentro del sistema, de los sistemas digitales. Así que muchos de los compañeros decían que el fraude venía desde la costa, efectivamente, ¿no? De la provincia de Guayas, de Esmeraldas también. Y vemos los resultados ahora, ¿no? La diferencia es que sí gana Luisa González en esas dos provincias, pero solamente con una mínima diferencia. Entonces, la verdad es que hay tantas cuestiones que responder a esta hora y es muy penoso, es muy triste, es lamentable realmente y vergonzoso todo lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, que sin duda alguna llama mucho la atención, ¿no? Escogen el silencio para todavía no responder con un criterio contundente sobre todas las acciones y sobre todo lo que está pasando, ¿no? El resultado, me parece que, bueno, estamos en el derecho como ciudadanos de pedir recuento de votos, sobre todo la candidata. Nosotros, obviamente, como ciudadanos, ciudadanas, respaldar esa postura de la candidata Luisa González. Estamos muy atentos del escenario, María Fernanda. Se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. María Fernanda Andrade, investigadora social, activista desde Ecuador, sobre la postura del CNE, sobre las reacciones y, por supuesto, lo que viene de ahora en más para esta nación latinoamericana luego del 13 de abril, polémicas elecciones presidenciales. Con esto finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Gracias por seguirnos.